video comenzaremos a expresar de manera escrita y expresiva lo que para nosotros es la crisis económica que se extenderá después del coronavirus, la gran pandemia que se ha utilizado en este año 2020 para poder crear diferentes mitologías que como ciudad, como sociedad y como personas hemos creado en nuestra mente. El gobierno, como las economías y las empresas del país, se han visto afectadas. Nosotros representaremos nuestro punto de vista y analizaremos nuestra toma de decisiones. Bueno, el objetivo de nuestra investigación es aportar información sobre la realidad de esta actualidad, del gran problema que se está viviendo mundialmente, en el cual todos tienen exactamente la misma pregunta, y es ¿cuál será el impacto de la economía por la pandemia del coronavirus? Obviamente aquí en México también nos preguntamos exactamente lo mismo: ¿cuál va a ser el impacto de la economía mexicana por la pandemia del coronavirus? Ya que la crisis global afecta a México más que a cualquier otro país de América Latina, esto debido a su extrema dependencia que tiene con Estados Unidos. Las inversiones y las exportaciones obviamente disminuyen, lo que golpea a los estados del norte, las remesas bajan, y lo que afecta también es a los sectores más pobres del sur del país. Es por eso que México no ha podido como tal tener una cuarentena al 100%, ya que la mayoría del país es pobre. O sea, México es, la mayoría del país mexicano es pobre, entonces viven al día y como tal no pueden hacer una cuarentena al 100%. La reacción del gobierno que ha tenido obviamente ha sido totalmente ambigua, aunque sí se han anunciado varios planes de acuerdo a lo que dice el presidente y a lo que dice Marcelo Ebrard también. Obviamente, bueno, muchos de ellos, como los planes que ellos tienen, como el de la infraestructura, el cual también estos obviamente no pudieron ejecutarse totalmente, solo pues parcialmente. Un ejemplo grande es lo que se ha vivido con lo que es el nuevo aeropuerto. Obviamente ya no ha podido seguir la construcción, por lo cual parcialmente está detenido. Obviamente debido a todo esto, lejos de que ha sido por lo de la epidemia y todo esto, también ha sido por problemas burocráticos y obviamente de implementación que se han tenido. La presente investigación que nosotros hemos realizado sostiene, más allá de toda esta dura coyuntura que se tiene, de acuerdo a la información, de acuerdo a que sí es verdad, a que no es verdad, México arrastra algunos problemas estructurales también, como una baja carga tributaria y una excesiva dependencia de los ingresos petroleros. Obviamente que si esto no es controlado, se va a enfrentar difícilmente a un problema el cual obviamente va a contribuir a alcanzar un desarrollo a largo plazo. Esto quiere decir que si México no tiene como tal un control de estos ingresos petroleros, difícilmente va a llegar a una estabilidad económica y difícilmente va a poder salir de esta crisis, que no es tanto solo en México, sino es una crisis global. De acuerdo a lo que es la pandemia de este virus, que es el COVID-19, se dice que en México ya se han rebasado los 200 casos positivos de este virus y se registran 2 muertes, y se tienen 606 casos sospechosos y se han detectado 1111, aunque la Secretaría de Salud mantenía hasta la semana pasada todavía la fase 1, se entró apenas en lo que es la fase 2 de este virus. Los mercados cambiarios, bursátil y energético nacionales han sido muy golpeados por los temores que genera el impacto económico que tendrá esta pandemia. Se dice que probablemente pues como a mediados de abril, supuestamente esto de la pandemia ya va a estar regularizándose, más sin embargo muchos rumores se dice que podría ser hasta el mes de septiembre o agosto.
en el cual se estaría reanudando todas las actividades normales aquí en el país de México, tanto como en otros países, o sea, tanto como mundialmente. Bueno, el presidente de aquí en México, Andrés Manuel López Obrador, bueno, ha asegurado que sí hay suficientes recursos para enfrentar una posible crisis económica, por lo cual yo siento que es totalmente falso. No, o sea, no está como tal, no estamos como país, no estamos preparados para enfrentar otra posible crisis económica. A mi parecer, siento que esta crisis es un poco más fuerte que la que hubo me parece, en 1994, que fue en el efecto tequila. Bueno, especialistas consultados por lo que es el Universal coinciden que para México aún es precipitado cuantificar o precipitado decir que efectivamente sí hay recursos para enfrentar una posible crisis, ya que obviamente por los desempleos que se han presentado en el país como tal, que se dice que muchas empresas cerraron y no están trabajando, que muchas empresas quebraron y ya no van a abrir. Obviamente todas esas empresas, todas esas personas que trabajaban en esas empresas que quebraron o que cerraron, obviamente es un desempleo total, el cual igual nos da pie a que sí, o sea, de que realmente la economía en México pues va a estar pues muy cañón, o sea, va a estar muy difícil recuperarse de todo esto en tan poquito tiempo. Lo único seguro es que señalan que sí, bueno, habrá una fuerte caída en lo que es el Producto Interno Bruto, pero bueno, también se dice que en algunos meses va a venir la recuperación y la vinculación con obviamente la economía de Estados Unidos. Sin embargo, yo pienso que esto, lejos de ser como tal, pues sí, la implantación de un virus, de, de personas que se, se exaltan, que leen información que no es correcta y que empiezan a divulgar muchísimas cosas. Lejos de todo eso, lejos de que si exista o no existe el virus, siento que esto es más como un choque entre países poderosos como es China y como es Estados Unidos, en el cual ellos tienen una guerra económica y obviamente pues pasa a afectar a México porque como tal, bueno, tal como lo dije al principio, México depende totalmente de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos logra estabilizar su economía, obviamente sí se podría, o sea, sí podrá venir una recuperación, obviamente dada la vinculación que se tiene económicamente con Estados Unidos. Más sin embargo, si Estados Unidos como tal no lo presenta, o sea, si no presenta un avance económico, si no presenta una estabilidad económica en los siguientes meses, obviamente México va a ser difícil que se recupere de toda esta problemática y de toda esta crisis global que se tiene. Bien, ahora hablando sobre lo que es el tema de reconocimiento del problema, en el país actualmente se enfrenta por lo que es una crisis económica, que si bien esta no es nueva, debido a que siempre ha habido un problema referente a esto, ya sea por la falta de empleos y la gran demanda de estos, lo que puede ser la devaluación de la moneda, haciéndole perder valor monetario, entre otras, como puede ser el dólar de Estados Unidos, o simplemente el encarecimiento de productos como es el petróleo, que en esta situación no es eso, ya que como se puede observar, este ha alcanzado precios muy bajos por barril, pero es por dar un ejemplo. Ahora, si bien todos los países han estado en esta situación, en mayor o menor proporción, de acuerdo a la preparación y planes de contingencia que estos tengan para este tipo de situaciones, si bien no volviéndose invencibles ante lo que son las crisis, pero sí preparándolos de mejor manera para que estos puedan tener mejores planes de acción y que si el bien no puedan evitar el impacto de la crisis que va a ocasionar, pues sí se pueda reducir lo que es el impacto y la forma en la que afectará lo que es su economía dentro de cada país. Ahora, enfocándonos a lo que es la actualidad, todos los sucesos que se han llegado a dar
principalmente dentro del país, se empezó simplemente que llegó lo que es la pandemia al país. Y ahora se entró a lo que es la etapa 2, en la cual se dio a que esto nos conllevó a que se hiciera una cuarentena obligatoria en la que realmente pocas personas están siguiendo las indicaciones del gobierno por distintas razones, pero haciendo que de forma directa, de acuerdo a lo que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, indica que va a haber lo que es una recesión o un desaceleramiento de la economía a nivel global, no solamente en México, de 2.5%. Esto siendo que sea una cifra aproximada de $1 billón en lo que se refiere a pérdidas, debido a que todas las empresas, comerciantes y todos las personas que generaban un ingreso para lo que es el país, y no solamente en México, sino esto a nivel global, se ha detenido de manera muy grande, encadenadamente bastante, potencialmente grande. Esto haciendo que pues simplemente si bien no se ha detenido lo que es la economía interna del país, debido a que muchas personas o empresas han tomado distintas estrategias como mandarlos a trabajar a oficina, la mayoría de personas sí dejó de ser el cese completo. ¿Esto por qué? Porque lamentablemente nuestras personas o las personas de México trabajan en lo que es el comercio informal, más del 60%. Eso haciendo que el país no esté preparado para tener ese tipo de pérdida en lo que es la economía dentro de México. Ahora, ¿qué se desea obtener de esta situación? Si bien el escenario perfecto sería evitar lo que es la crisis económica, lamentablemente no se puede evitar. Esto, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se dedican a lo que es el comercio informal. Y no exactamente a vender en un tianguis o a vender en la calle por vendedor ambulante, sino simplemente también llegan a hacer lo que son las tiendas, panaderías, papelerías, entre muchas otras, y no están dadas de alta en lo que sería para declarar impuestos. Esto afectando de manera directa lo que serían los ingresos del país, y lamentablemente haciendo que México no esté preparado como otros países, como Estados Unidos, que realmente mandó a todas las personas a descansar a su casa, o España e Italia, que están mejor preparados para esta clase de situaciones, ya que debido a su bajo índice pues, de personas del comercio informal, ellos sí pueden darse, pues digamos, el lujo de mandar a todas las personas a descansar y darles un apoyo económico para que éstas se queden en su casa y no se preocupen por la economía, como es aquí en México, que las personas tienen que salir para poder comer, ya que éstas viven al día. Ahora, si no es posible evitar lo que es la crisis económica, sí se desea que el gobierno tome las mejores acciones para impedir que esto crezca a escalas increíbles, extravagantes, digamos, muy altas. Esto como el mejor escenario sería que la forma en la que actúa el gobierno sería que todas las personas siguieran las indicaciones del gobierno, evitaran salir y de esta forma no se propagara lo que es la pandemia. Lamentablemente, como ya mencioné, las personas viven a lo que es al día y tienen que salir forzosamente para poder seguir sobreviviendo. Entonces, de no ser probable este primer escenario, que sería el ideal para nosotros, en este caso se pasaría a lo que es la segunda mejor opción, que es que los encargados políticos para este tipo de situaciones formulen realmente estrategias o políticas eficientes para mitigar de la mayor manera la recesión que habría, el impacto económico que habría del país, y esto en las familias, directamente en lo que son las familias mexicanas. Ahora, ¿quién y por qué tomaría la decisión? Bien, esto sabemos que no es únicamente que una persona lo decida y ya se va a lograr. En esto tienen que actuar tanto los que son los ciudadanos
como el gobierno y los encargados principalmente de tomar estas acciones para que esto se cumpla. Pues si bien el gobierno da indicaciones o empieza a seguir políticas, es que las personas sean realmente, se apeguen a los planes y estrategias que se están dando. Ahora, los principales encargados de realizar todo esto o de dar los planes de acción serían la Secretaría de Economía y la Secretaría de Administración y Finanzas. ¿Esto por qué? Una se encargaría de ver qué es lo que se necesita, cómo se va a repartir el dinero, en qué áreas lo necesitan, cómo se va a usar el dinero, de qué forma, y otra sería como de proporcionar este dinero. Ahora bien, lamentablemente, si no podemos, no se cuenta con miles de millones como para que esto pase como de, bueno, tenemos la reserva y se ocupa y ya no pasó nada, lo que ellos estarían tratando de hacer es que el impacto sea el menor posible gracias a estas estrategias, siempre y cuando la población ayude y siga los planes de acción que ellos estén dando a seguir. Ahora, ¿qué es lo que se quiere lograr con todo esto? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Bueno, con todas estas acciones, tanto correctivas como preventivas, se espera disminuir el impacto económico que se tendrá tanto en el país como en las familias mexicanas, principalmente de las que serían del ramo económico bajo, ya que estas serían las que les repercuta más y sienten de mayor manera el impacto o las consecuencias que esta crisis les estaría ocasionando. Todo esto gracias a las políticas y cursos de acción que se deben de tener e ir encaminadas a resolver este problema. Ahora, si bien, como mencioné, no se puede evitar lo que sería ese gran impacto, hay dos posibles escenarios que pueden pasar en lo que sería la economía de México. Uno sería lo que sería en U y otro en V. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en esto me refiero a que la economía, lo mejor escenario en el que se esperaría esté sucediendo todo sería en U. Esto significa que la economía estaría aquí bien, y iría bajando hasta llegar a un punto en el que gracias a todas las acciones y estrategias que las autoridades correspondientes desarrollarían o se supone ya deberían de tener y contar con ellas, al implementarlas, todo empezaría a subir y a regresar a la normalidad, si bien no de inmediato, en el menor transcurso de tiempo posible. O simplemente que no se cuente con las políticas y estrategias pues necesarias por parte de las autoridades que les mencioné anteriormente, y la economía llega a un punto en el que caiga y se queda aquí. Si bien no sería un gran tiempo o por toda la vida, sí se quedaría un tiempo en lo que se vuelve como a juntar la economía, se vuelve a recuperar, y esto va a hacer que poco a poco se recupere la estabilidad económica que se tenía en el país. Si bien el mejor escenario y lo que se espera suceda sería en lo que sería una vertiente de U, también puede suceder en lo que es la vertiente de llamada V, en la cual nos quedaríamos en lo que es la punta de hasta abajo, y en caso de que las acciones que los encargados o las entidades correspondientes no funcionen o simplemente no cuenten con ellas, entonces estaríamos en esa crisis por bastante tiempo, afectando principalmente y de manera negativa a las familias de las ramas bajas. Actualmente, México y el mundo está atravesando por una situación muy difícil y muy grave, la cual está afectando directamente a la salud y la economía que mueve a todos los países. En los últimos meses nos han presentado estadísticas y reportes de personas infectadas con este virus, llamado COVID-19. Esta es una de las principales afectaciones a nuestra economía del país. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un conjunto de virus que afectan a animales y humanos. Las afectaciones que presentan son desde una gripa leve hasta dificultad para respirar. Debido a las estadísticas que se han presentado y el aumento que ha tenido el contagio de esta enfermedad,
La Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia mundial, lo cual nos lleva a permanecer en cuarentena y por ende esto afecta a la economía de todo el país. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, México está al borde de una recesión económica y en medio de una tormenta desde la crisis sanitaria debido al coronavirus hasta una crisis económica. Esto afectará principalmente a la caída de la bolsa de valores y del precio del petróleo, el aumento en el precio del dólar y por supuesto habrá muchos conflictos entre el gobierno y las empresas o los empresarios. Todo este problema y la dependencia de México que tiene con otros países va a afectar de manera grave a la economía de nuestro país. Algunos análisis han mencionado que el Producto Interno Bruto va a disminuir más de algunas otras veces en las cuales ha disminuido. Debido a la gran dependencia que México tiene con otros países para el consumo y la producción, y con el receso que va a ocurrir en cuanto a la importación y a la exportación, a las actividades industriales, todo esto va a tener un gran auge y va a afectar directamente a los empleos formales y a los empleos informales. Y esto va a generar un gran índice de desempleo. Bueno, ahora continuando con la atención del problema, es complicado diagnosticar qué tanto puede afectar a nivel mundial una crisis económica o, en el caso de México, es realmente incierto. Se pronostica la caída del 2% del Producto Interno Bruto, aunque debido a los cambios en las políticas económicas dentro del país, este porcentaje puede variar de un 5% hasta un 7%. Actualmente el gobierno federal ha puesto a disposición propia la utilización de medios de comunicación y medios de transporte como teléfonos, telégrafos y diversos medios para distribuir la información de manera clara y exacta hacia la población acerca del COVID-19. El día de ayer esa información se publicó en el Diario Oficial de la Federación y el gobierno ha estado informando a la población durante las noches a las 7 de la noche acerca del balance del COVID-19. Esta noche se informó que la cuarentena, se extiende hasta el 30 de abril debido a que ha habido un incremento en los contagios de COVID-19 en México. Esto representará una desaceleración económica en México y también diversos cambios en la población y en sus actividades diarias. Yo les voy a explicar acerca de los cursos de acción después de la crisis financiera antes del coronavirus. El primer paso que se podría implementar por parte del gobierno de México es de que deberían disponer de las reservas nacionales para los negocios informales y formales del país y con esto estabilizar la economía del país. La siguiente es reducir los impuestos a los empleos y asimismo reducir los impuestos para las empresas. El siguiente es de que el gobierno de México debería otorgar incentivos a los bancos para que los bancos lo puedan otorgar como préstamos bancarios a las familias y a las empresas y esta misma se vean beneficiadas. El siguiente es de que el Banco de México podría comprar millones de pesos para poder solventar la liquidez de México o esta misma poder otorgarla a los bancos para que lo brinden como algún crédito y esta misma no sufra de alguna crisis crediticia. La siguiente es de que el gobierno de México podría generar algún apoyo fiscal para aquellos sectores afectados por la crisis o asimismo nosotros también podríamos poner de nuestra parte como mexicanos poder generar compras a través de los negocios informales como los que son tiendas de la esquina, tortillerías,
cocinas económicas o inclusive generar compras a través de las tiendas locales mexicanas y así apoyar a la crisis económica que se estaría enfrentando México. Actualmente las consecuencias que se aproximan no son algo para lo que la nación esté preparada. ¿A qué me refiero con esto? Que las consecuencias no simplemente van a repercutir en las ventas a nivel local, sino que a nivel nacional va a haber una recesión muy grande. Esto deriva de que las personas están gastando todavía en estas alturas dinero. Se sabe que si existe una crisis, sin embargo, continúan gastando en cosas innecesarias. Las indicaciones que dicta el gobierno federal, tanto como estatal, no son llevadas a cabo al 100%. Entonces esto hace que si no logran ellos mismos atender esas indicaciones que se les dan, pues mucho menos están tomando las medidas preventivas como de una forma que sea preventiva para su salud, pues la crisis ellos no la toman en cuenta, creen que es una mentira, lo cual nos lleva a la consecuencia en la que si ellos siguen gastando dinero, el ingreso per cápita está siendo despilfarrado. Posteriormente, cuando la crisis completamente entre, cuando pase la cuarentena, se va a tener una gran recesión. ¿Y a qué me refiero? Que todo se va a parar, no va a haber de dónde comprar, no va a haber economía suficiente para solventar los gastos. No se tiene una fecha exacta para que la recesión pase o se levante, debido a que, pues, si a pesar de que son los primeros días de la cuarentena se están teniendo problemas socioeconómicos, no en todos los aspectos. A lo mejor ha bajado la gasolina, sin embargo, pues la canasta básica sí se ha tenido una inflación en tanto tortilla, huevo, frijoles, siendo lo más básico. Entonces, dentro de las consecuencias que más pueden afectar es, bueno, primer punto, la economía, y segundo punto es lo social. Lo social, ¿a qué me refiero? Que se está llegando en el punto en el que los robos se van a disparar, van a ir en incremento, debido a que la economía va a estar muy, pero muy baja, por lo cual, pues bueno, las personas optan por esa opción. Sin embargo, no es lo mejor, pero pues a toda la clase trabajadora o a todo este sector les afecta. ¿Por qué? Pues porque el sector trabajador, el robo a transporte, el robo de transeúntes, el robo a mano armada, pues ven incremento. Entonces nos afecta a todas las personas que salimos a trabajar, por lo cual tanto un factor social como económico es lo más importante, o a lo que más va a pegar en lo que es la crisis. Obviamente también tomando en cuenta, pues, los factores que son como la educación, la salud, que a pesar de que no se está en la crisis al 100%, que no tenemos una pandemia como en otros países que se reporten miles de casos, pues no se cuenta con la infraestructura suficiente, tanto como materiales como con doctores. Nosotros mantengamos nuestras prevenciones, nuestros lineamientos y que obedezcamos a los argumentos del gobierno para que de alguna manera prevenir esta pandemia.